Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Estamos en una de las finales más esperadas por todos, yo creo, ya que por un lado tenemos a Magnus Carlsen y en el otro lado del tablero a Hikaru Nakamura. Es la final del New In Chess Classic, este torneo online que se lleva jugando en estos 9 días ininterrumpidamente, y estamos en la primera jornada de las final por una parte y también el tercer y cuarto puesto. En la final están Magnus Carlsen y Hikaru Nakamura y en el tercer y cuarto puesto están Medvedev y Levon Aronian. Por lo tanto son 4 partidas en este primer día y mañana jugarán otras nuevas 4 partidas. En caso de empates irán a los desempates, 2 partidas Blitz y Armageddon, como sucediese en la partida entre Medvedev y Nakamura, que pasó en el día de ayer. Muy interesante, la tenéis aquí arriba en la reseña. Por lo tanto, ha comenzado la final. Magnus Carlsen en esta ocasión con piezas blancas ya en el tablero D4, a lo que Nakamura responde con caballo F6. Tras C4 y E6, la partida continúa con caballo C3, alfil B4, entrando en la defensa Ninzo India, y aquí hay varias posibilidades para las blancas: jugar este E3 o también dama C2. Nakamura en esta ocasión enroca en corto y tras A3 tocando el alfil, pues lo común en esta posición es capturar en C3, como hace Nakamura, dando un jaque, y tras dama por C3 también hay alguna línea en la que se puede capturar de peón, aunque lo común es capturar con la dama. La partida continúa con este D5 y rompiendo en el centro. Alfil G5 por parte de las blancas, D por C4, dama por C4, y esto permite a las negras ganar un tiempo, ya que quieren jugar este B6 y posteriormente alfil A6, ganando este tiempo, molestando a la dama y que se tenga que mover. Por lo tanto, tras este movimiento, Carlsen aquí realiza este torre D1. Quizás podríamos pensar en jugar un torre C1 y atacando doblemente este peón en DC7, y si en esta posición, una línea hipotética, se jugase un H6 tocando al alfil y tras la captura, además las blancas han conseguido desviar a la dama de la defensa de C7, y tras esta captura tampoco pasaría nada, ya que las negras estarían mejor en esta posición, pueden capturar en D4 y aquí la dama puede volver a C3 y dama D7. De alguna manera pues están un pelín mejor, como comentamos las negras. Han conseguido el desarrollo. Las blancas, para enrocar seguramente en el flanco de rey, pues como vemos no tienen prácticamente, o les quedan varias piezas por desarrollar, mover algún peón en el caso del alfil, y en el caso de las negras de alguna manera lo tienen más fácil. Por lo tanto es una línea que no emplean. Carlsen, en vez de llevar la torre a C1, la lleva a D1 y vamos a ver las ideas de cada uno. Como comentamos, viene este alfil A6 atacando a la dama, dama A4. También en caso de desarrollar el caballo estaría cayendo el alfil de A6, por lo tanto este caballo de momento no se puede desarrollar, y tras estos movimientos se juega H6 en la partida. Alfil H4 retirándose pero manteniendo la clavada, y tras un dama E7 por parte de Nakamura, es verdad que la dama sigue clavada pero se ha desarrollado. Por lo tanto, en caso de retirarse a otra casilla, se podría capturar, así no, en F6 y doblar peones. Por lo tanto, a Nakamura no le interesa esta opción. Tras ese movimiento se juega caballo F3 y tras torre D8, teniendo presencia también en el centro del tablero por parte de la torre de Nakamura, se juega este E3. La partida continúa con cambios. Tras este E3 se vierte la diagonal de los alfiles de casillas blancas, alfil por F1, y aquí hay 2 maneras de capturar. Carlsen lo hace con la torre, y lo más importante para Nakamura es que el enroque ya no es posible para las blancas. Por lo tanto, va a venir un enroque artificial. A todo esto en la partida llevan 14 jugadas y hay partidas en las bases de datos con estos movimientos. Por lo tanto, hasta aquí todo, si no estudiado,
conocido. La partida continúa con C5 ganando espacio e intentando abrir líneas Nakamura, y tras D por C5, antes de capturar dicho peón, se juega este torre por D1 jaque, y es aquí cuando entramos en una nueva partida, ya que normalmente en esta línea se captura con la dama, la torre de D1, pero en esta ocasión Carlsen captura con el rey, y aquí entramos en una nueva partida. Vamos un momentito al historial de partidas y está un poquito cortado, como siempre, disculpad, lo tengo que fijar. Tenemos varias partidas con ese último movimiento de dama por D1, incluso he resaltado esta en el 2018 en la que Nakamura jugaba con negras. La partida terminó en tablas tras 24 movimientos, pero aquí tras esta captura de rey vamos a ver cómo continúa la partida. Se juega este G5 atacando Nakamura en el flanco de rey, también desclavando al caballo, y tras alfil G3 se juega este dama por C5 pendiente, y la partida continúa con este rey de E2. Quizás podría ser más correcto llevar al rey a E2, pero es verdad que este rey, tras retirarse a D2, puede venir la torre a C1, tocar la dama y posteriormente retirar el rey a una casilla más segura. Por lo tanto, tras este caballo B D7, viene este torre C1 tocando a la dama, dama D5 jaque, y tras ahora retirarse el rey a una casilla más segura como es E2, viene este caballo C5 tocando a la dama. Aquí podríamos pensar en realizar para las negras este G4, el caballo se tiene que retirar y así la dama tocaría el punto de G2, pero este caballo, tras retirarse a E1, defiende el punto de G2, y tras, por ejemplo, un torre de 8, siguiendo un poquito con la línea, se puede jugar este dama C4 cambiando damas, y realmente o tampoco se gana mucho. Es verdad que las negras no están mal del todo tras este dama G5, y la partida seguiría igualada. Por lo tanto, podría ser una opción o una línea a considerar. No obstante, viene este caballo C5, se toca a la dama, esta se retira a C4, y tras torre D8, aquí también podríamos pensar en retirar la dama y no cambiar damas. No obstante, esta dama prácticamente estaría sin movimientos, podría venir a F5, y tras un caballo D4 se está centralizando pieza, esta dama se tiene que mover nuevamente, y tras volver a D5 vuelve a atacar el punto de G2, y tras un F3 están de alguna manera mejor las blancas. Debido a que las negras han movido solo la dama, las blancas han mejorado un poquito su posición con este F3, también el caballo está más centralizado. Por lo tanto, tras este dama C4 que vemos en la posición, Nakamura juega este torre de 8. La partida continúa con cambios de damas, dama por D5, caballo por D5, caballo D4, y tras estos movimientos se juega a 5, torre C4 por parte de Carlsen, y aquí en esta posición se juega torre D7. El siguiente movimiento es F3, así ya se pueden controlar, o de cara a un futuro, todos los posibles saltos de los caballos en la cuarta fila, al menos en el flanco y centro, en el flanco de rey y en el centro. Y tras estos movimientos, Nakamura se lanza y juega este A4. Es muy interesante, ya que controla la casilla de B3, evita que el peón pueda desarrollarse, el peón de la columna B, pero también de alguna manera está algo más débil y puede ser un ataque directo por parte de las piezas blancas. De momento está defendido por el caballo de C5, y vamos a ver cómo continúa la partida. Se juega por parte de Carlsen este caballo B5, y tras ese movimiento F6 por parte de Nakamura. Viene un E4, se ataca al caballo de D5, y tras este retirarse a E7, la partida continúa con un alfil C7. Como vemos, está defendido por parte del caballo, aunque también aquí Carlsen podría haber llevado el caballo alfil D6, nuevamente defendido por el caballo, ataca a dos caballos, pero vamos a ver la idea tras este alfil C7 que tiene Carlsen, que es lógicamente capturar en B6, está sin defender este peón, al menos de momento, y aquí Nakamura decide defenderlo con caballo G6. No obstante, tras este movimiento no se puede capturar, y Carlsen realiza este G3
colocando su peón y controlando la casilla de F4. Aquí, si las blancas hubiesen jugado este alfil por B6, es verdad que ganan un peón, el caballo está atacado, pero se podrían meter en problemas. Caballo F4 jaque, se está atacando además el peón de G2 y con el afán de defenderlo, las negras se activan con este torre de 2 jaque. Tocan el peón de B2 y siguiendo con una de las líneas posibles, rey E1, torre 2 jaque y tras el rey retirarse a D1, caballo C, D3 y como vemos por parte de las negras hay bastante control, el rey blanco está sometido, por decirlo de alguna manera, y podría estar sufriendo en esta línea. Las negras en esta posición tienen algo de ventaja, por lo tanto tiene que tener cuidado Carlsen y de hecho juega este G3 controlando F4 y tras este movimiento se juega en la posición caballo E5. No puede saltar a F4, aunque E5 también es interesante, se está tocando a la torre y esta se ha de mover o cambiar de planes, como hace Carlsen. En vez de capturar ya en B6, decide capturar el caballo de E5, dobla peones en la estructura de Nakamura y vamos a ver lo que acontece a continuación. Por lo tanto, tras este movimiento, caballo C3 por parte de Carlsen, doble ataque sobre el punto de A4 y aquí se juega este caballo B3. Un movimiento también interesante, no lo había comentado antes, que tras este A4, además de cortar el progreso del peón de B2, pues también este peón de A4 ayuda a jugar o a moverse este caballo a B3. Por lo tanto, tras estos movimientos se juega este caballo por A4, B5 con doble ataque sobre el caballo y la torre, aunque Carlsen lo tiene medido, por decirlo así, y juega este torre C8 con jaque para evitar que el caballo en esta ocasión pues pueda ser capturado. Por lo tanto, rey F7, caballo C5 atacando a la torre y torre D2 con jaque. También, como vemos, Carlsen se está activando, también lo hace Nakamura, rey E3 y tras torre por B2 ganando un peón y además defendiendo al caballo de B3 tras este movimiento de caballo C5, la partida continúa con torre C7, jaque, el rey se retira a E8 y tras caballo por E6, esta continúa con torre por H2. Ambos jugadores están ganando peones. La partida sigue muy igualada en cuanto no solamente a material, sino también en posibilidades para ganarla. Por lo tanto, tras este movimiento se juega torre B7, se ataca el peón, de B5 y, viene este caballo C1. Aquí muy importante por parte o para Carlsen jugar este F4 y de alguna manera salvador, ya que Nakamura permite la captura de este peón, pero hay temas de mate con torre E2. De aquí el rey no puede escapar, todas las casillas están controladas por los peones, el mate lo da la torre y no tiene ninguna casilla donde ir. El caballo también hace su función, por lo tanto habría perdido la partida Carlsen. Ve este movimiento y antes de capturar en B5 hace este F4 y tras este movimiento vienen varios cambios. G por F4, G por F4 y tras torre H3 jaque, se ataca al peón de A3 una vez que se retira el rey. El problema para las negras es que tras rey de 2 se ataca al caballo de C1 y hay que hacer algo con él. Caballo B3 jaque, rey C2 y tras caballo A5 ahora ataca a la torre de Carlsen. La idea de Nakamura aquí es conducir a su caballo y ahora veremos a dónde tras este torre por B5. Caballo C4, vuelve a la carga Nakamura, se me ha calentado un poquito ahí el programa y tras este torre B4 Carlsen insiste en capturar el caballo, se juega caballo E3 jaque. También podría ser una posibilidad caballo por A3, Nakamura decide o prefiere jugar este caballo E3 jaque y tras rey en D2 se juega en la partida E por F4. Además de generar un peón pasado para ambos jugadores, vamos a ver en el centro del tablero, vamos a ver cómo continúa la partida. También en los flancos ambos jugadores tienen peones pasados, por lo tanto vamos a ver cómo continúa la partida. De hecho se juega este A4 y aquí podríamos pensar en capturar en F4. Caballo por F4 se ataca a la torre, las negras tienen primero este jaque en F1 y tras el rey retirarse a E1 se puede capturar en A3. En caso de que las blancas ganasen el caballo
en F1 con su rey viene este jaque y de alguna manera ya no hay material prácticamente en el tablero y estos son tablas. Por lo tanto, ambos quieren pelear, al menos de momento un poquito más. Se juega este A4 en la posición, caballo G2 y tras estos movimientos Carlsen juega este 5. Vamos a ver que intenta crear una red de mate o de alguna manera una trampa para ver si Nakamura cae, y tras este movimiento se juega F3 también Nakamura a punto de coronar y tras caballo G7 jaque viene este rey F8. Permite a Carlsen o no es tan fina la jugada, podría haber venido el rey a F7 y hubiese sido mejor, pero tras venir el rey a F8 la partida continúa con este caballo F5 y la idea es que, como vemos, el caballo controla ambas casillas de G y E7 y en caso de que las blancas muevan un E6 también estarían controlando la casilla de F7. Por lo tanto, el rey no tiene escapatoria y podría venir temas de mate con la torre en B8. No obstante, Nakamura encuentra la mejor defensa y no es este torre H5. Vamos a ver rápidamente esta línea, ya que la idea es buena, se captura o se intenta capturar el caballo y también el peón, y aquí se podría jugar este torre B8 jaque. Tras el rey retirarse a F7, única E6 con nuevo jaque, y si se captura el peón tienes este doblete al rey ganando la torre y además la partida. Por lo tanto, esa jugada no puede ser, y si tras este E6 jaque el rey se retira simplemente y no captura en E6, que no tiene por qué, y juega este F6, pues la partida continuaría con este E7, el peón está defendido por el caballo y da igual que las negras capturen el caballo. En la próxima jugada las blancas coronan y ganan la partida. Por lo tanto, todavía con sus trucos y sus temas, no obstante, se encuentra este F2 y vamos a ver cómo continúa la partida. E6 con temas de mate, como comentamos, y tras torre D3 jaque se está entregando la torre, pero lógicamente no se puede capturar. En caso de capturar por parte de las blancas, vendría la coronación de la dama con jaque y las negras están ganando la partida. Por lo tanto, tras este jaque con la torre al rey en D2, rey E2, continúa la partida. Aquí Nakamura corona, se tiene que capturar y tras esta captura torre F3 jaque, rey por G2, torre por F5 y prácticamente pues es verdad que las blancas tienen dos peones, pero este rey de momento no acompaña o está muy alejado y además está cortado. Por lo tanto, esta torre debería estar también detrás del peón para que este peón pudiese o fuese más fácil su coronación, pero tras estos movimientos pues prácticamente va a terminar la partida. Torre B5 con la idea de cambiar torres y así ganar la partida Carlsen, pero Nakamura lleva la torre a F4 atacando al peón a A4 y torre A5 para defenderlo. La partida continúa con este rey E7 y tras torre A6 defendiendo ambos peones se juega este H5. También el peón de H de Nakamura empieza a correr. A5, torre A4, se coloca detrás la torre negra y tras estos movimientos se juega rey H3. Como vemos también Carlsen a por el peón de H de Nakamura. H4 de momento está defendido por la torre de A4, todo está defendido y todo está por ver. Torre A8 para permitir el avance del peón de A y tras rey por E6, A6, rey D7 viniendo la defensa y tras jugarse este A7, rey C7. La partida continúa con torre A8, H8, perdón, y tras torre por A7 se juega este jaque en H7, rey B8, se cambian las torres y tras estos cambios la partida termina en tablas. Por lo tanto, muy igualada, muy buen principio de final y vamos a ver lo que acontece en las próximas rondas. Un saludo y vamos hablando. Chao.